Este es un vídeo muy especial. Vamos a reaccionar a una entrevista de Joe Rogan con Wes Huff, explicando de forma magistral temas como la crucifixión, cómo murió Jesús, cuándo y la evidencia de su resurrección. Voy a ir explicando tema por tema. Merece completamente la pena. Vamos a ello. Debido a esta afirmación de que dicen que vieron a Jesús resucitado, como que hay algo diferente que sucede ahí, que ellos dicen, esto es un milagro. Claro, las personas muertas no suelen resucitar. Entonces, ¿cuál es tu creencia personal cuando se trata de la resurrección? ¿Qué crees que pasó? ¿Tienes una creencia o solo intentas interpretar el texto y ver cuál es el mensaje? Bueno, creo que sí. Como historiador, creo que es una cuestión histórica. Tienes a un hombre que vivió objetivamente, murió objetivamente, y luego personas cercanas a su círculo íntimo afirman que lo ven no muerto. Claro, de nuevo, esto es una actividad muy inusual. Muy inusual. Que Jesús existió es un hecho objetivo. Este tema ya lo hemos tratado en un vídeo anterior que, si os interesa, os lo dejo por aquí en la tarjeta de información. Es el personaje más influyente de la historia. Existe mucha más información sobre su vida y su existencia de la que hay de personajes como Julio César o Platón. Existen fuentes no cristianas fuera de la Biblia que afirman su existencia, sus milagros, su muerte y su crucifixión. Esto sin comentar la documentación de toda su vida en las Sagradas Escrituras, el anuncio de su llegada según las profecías mesiánicas judías y la revelación como Salvador de la humanidad. Jesús no fue un mito y negarlo no tiene sentido. Claro, entonces. Pero es difícil cuando estás tratando con poblaciones analfabetas. Estás tratando con miles de años de tiempo, estás tratando con una tradición oral, y luego estamos aquí sentados hablando de esto en 2024, tratando de entenderlo al final de 2024, tratando de resolver esto literalmente al final, los últimos días. Es muy difícil para cualquiera que se considere una persona inteligente, que sea secular, siquiera considerar la posibilidad de que alguien murió y volvió a la vida. Y lo entiendo, pero ya hemos hablado del hecho de que no creemos que lo único que existe es la materia en movimiento. Nosotros, como tú y yo, claro, como creemos que hay algo más sucediendo en este mundo que es un poco loco. Hay algo más. Y eso, creo excluir eso. Creo que excluye algo para lo que te estás poniendo una venda. Y quiero decir, tienes razón en términos de todas estas convenciones antiguas y las formas en que las cosas se difundieron. Pero los evangelios están escritos en la vida de los testigos y están escritos en este periodo de tiempo donde tienes grupos de individuos que podrían haber verificado esas cosas. Entonces, ¿cómo verificas a alguien que vuelve de la muerte? Bueno, si tú... ¿Cuántas personas vieron su cuerpo? Claro. Bueno, Pablo dice que 400 personas lo vieron a la vez. ¿400 personas vieron la crucifixión? No, vieron la resurrección de Jesús resucitado. Sí, 1 Corintios 15. Pablo dice que Jesús se apareció a los discípulos y luego se apareció a 400 personas a la vez. Aquí Wes menciona en concreto 1 Corintios 15:6. El apóstol Pablo afirma que Jesús resucitado apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Este versículo es una prueba clave de la resurrección, ya que Pablo menciona que muchos de los testigos oculares aún seguían vivos, invitando a cualquiera a comprobar por sí mismo este hecho. Esto refuerza la credibilidad del mensaje cristiano y demuestra que la resurrección de Jesús no fue un invento, sino un evento real presenciado por cientos de personas. Quiero decir, si leemos el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Lucas y Hechos, el mismo autor escribió estos. Ambos documentos. Él dice que Jesús estuvo caminando y enseñándoles durante 40 días después de haber resucitado de entre los muertos. Y así, estos están escritos dentro de un periodo de tiempo cuando tienes personas que habrían visto el ministerio de Jesús, que estuvieron allí, digamos, en algo como la alimentación de los 5,000, que podrían haber sido capaces de verificar o desmentir algunas de estas cosas que se están diciendo. Y pasas de un grupo de chicos asustados porque Jesús no fue el único figura mesiánica que surgió y afirmó ser el Mesías, ¿verdad? Hubo varios individuos tanto antes como después de Jesús, pero mueren, y el movimiento muere con ellos. En esta parte, Wes menciona que hubo otros individuos que se proclamaron mesías en aquella época o a quienes se les atribuyeron características mesiánicas. Este es un tema que vamos a tratar más a fondo en próximos vídeos, pero en resumen, muchos líderes surgieron con estas pretensiones y todos compartieron un mismo destino. Al morir, sus seguidores se disipan y su mensaje cae en el olvido. Un ejemplo de esto fue Simón Bar Kokhba,
quien logró establecer cierta autonomía en algunas ciudades y hasta acuñó una moneda propia. Incluso el rabí Akiva, que era la máxima autoridad judía de la época, llegó a reconocerlo como el Mesías, argumentando que su nombre, que significaba hijo de la estrella, cumplía la profecía del libro de los números. Sin embargo, cuando las tropas romanas aplastaron su rebelión, su movimiento se desmoronó, demostrando que no era el Mesías. Esto hace que el caso de Jesús sea extremadamente sorprendente. Tras su muerte, sus discípulos no solo mantuvieron su fe, sino que el cristianismo se expandió por todo el mundo. A diferencia de otros líderes, el mensaje de Jesús no solo sobrevivió a su muerte, sino que transformó la historia. ¿Crees que es posible que no muriera y crees que es posible que pensaran que estaba muerto porque eso sucede? De hecho, hubo un caso muy reciente donde un hombre estaba a punto de ser donante de órganos. Ellos pensaron que estaba muerto y este hombre comenzó a moverse de nuevo y volvió a la vida. Es un caso muy, muy extraño porque a su familia se le había dicho que iba a ser donante de órganos. Se estaban preparando para eso. Este hombre vuelve. Sí, quiero decir, sabemos mucho sobre la crucifixión romana y sabemos que hacían bien su trabajo. Sí. Y así, de hecho, si miras a, digamos, eruditos bíblicos muy escépticos como no creyentes, ateos, agnósticos, eruditos cristianos, dirán que si podemos saber algo sobre Jesús, como pondrán en duda muchas de las cosas que leemos en los evangelios. En cuanto al Jesús histórico real de Nazaret, dirán, una cosa de la que podemos estar seguros es que murió por crucifixión bajo Poncio Pilato. Porque no solo tenemos múltiples documentos atestiguados que llamamos el Nuevo Testamento, sino que escritores romanos, griegos y judíos se refieren a esa afirmación después y hablan del hecho de que tienes a este tipo y es burlado dentro del cristianismo más temprano. Así que uno de nuestros primeros, de hecho no uno de los primeros, la representación de Jesús en la cruz se llama el grafito de Alexamenos y probablemente sea del final del primer siglo y representa a un individuo con los brazos levantados en un acto de adoración, adorando a un hombre con cabeza de burro que está siendo crucificado. Y justo al lado dice Alexamenos adora a su dios en griego. Y es una burla, ¿verdad? Porque la crucifixión era para los más bajos de los bajos. Para que se entienda a qué se refiere Wes, aquí tenemos el grafiti de Alexamenos, una inscripción antigua que muestra a una figura crucificada con cabeza de burro siendo adorada por otra persona. Junto a la imagen se lee una frase que en griego traducida significa Alexamenos adora a su dios. Este grafiti data aproximadamente del 85-95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. Aunque fue creado con la finalidad de ridiculizar a los cristianos, indirectamente revela algo muy importante. Desde muy temprano, Jesús ya era considerado Dios. Esto demuestra que la creencia en la divinidad de Jesús no fue algo inventado por la Iglesia siglos después, sino una convicción que ya existía desde los primeros cristianos. Era para como esclavos. De hecho, si eras ciudadano romano, tenías prohibido ser crucificado. ¿Quién fue el que fue crucificado boca abajo? Pedro. ¿Por qué? ¿Fue porque como la crucifixión regular no era lo suficientemente buena para él o no la merecía porque Cristo había pasado por ella? Bueno, la historia es que dicen, te vamos a crucificar. Y él dice, es como demasiado honor morir, como mi Señor. Y ellos dicen, bueno, podemos arreglar eso. Oh, Jesús. Um, Cierra la boca, amigo. Escucha, los romanos eran bastante brutales. Oh, sí. Oh. Pero por eso sabemos cómo tenemos. Es interesante. Sabemos mucho sobre la crucifixión, pero la crucifixión era vista como tan repugnante. Creo que fue Cicerón quien dijo que como la palabra crucifixión ni siquiera debería estar en los labios de un hombre romano. Quiero decir, la palabra excruciante X es fuera de en latín y cruz fuera de la cruz. Así que de ahí obtenemos esa palabra porque esto fue diseñado para humillar y fue diseñado para ser lo más doloroso posible. De hecho, hubo un muy buen artículo hecho por JAMA, el Journal of the American Medical Association, que fue hecho por un número de, creo que fue en los 70, principios de los 80. Fue hecho por un grupo de eruditos bíblicos y luego profesionales médicos. Y así miraron las convenciones de lo que sabemos sobre la crucifixión romana y luego miraron las descripciones en el Evangelio para tratar de averiguar, bueno, si pudiéramos diagnosticar cómo murió Jesús, cómo habría muerto. Y así básicamente llegaron a la idea de que probablemente murió asfixiado. Te ahogas en tu propia sangre, pero las posibilidades de que Jesús sobreviviera a la crucifixión, creo, son escasas o nulas. Y la posibilidad de que apareciera 3 días después, completamente bien. Quiero decir, no lo haces. Si lo primero que haces, si sobrevives a una crucifixión y luego vas y encuentras a tus discípulos, lo primero que dices no es, ya sabes, la paz sea contigo, es llévame a un hospital.
¿verdad? ¿Los tenían en aquel entonces? No, no realmente. Respecto al argumento de Joe Rogan sobre la posibilidad de que Jesús no muriera tras la crucifixión, creo que es esencial comprender que los centuriones romanos eran soldados altamente entrenados para llevar a cabo ejecuciones de forma efectiva. Su experiencia en torturas y crucifixiones garantizaba que las sentencias de muerte se cumplieran sin margen de error, incluso si consideráramos que puede haber un fallo. Creo que hay dos aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Primero, como menciona Wes, es imposible que alguien gravemente herido tras la crucifixión pueda recuperarse en tan pocas horas y aparecer en el estado en el que describen que apareció Jesús. Y segundo, el Evangelio de Juan ofrece un detalle crucial que no solo confirma su muerte, sino que también demuestra que quien lo escribió fue un testigo ocular de los hechos. En Juan 19:34 se relata: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Este detalle es asombroso porque detalla médicamente la muerte de Jesús. Según el JAMA, mencionado por Wes, aparte de la asfixia, Jesús sufrió un shock hipovolémico. Esto ocurre cuando el cuerpo pierde grandes cantidades de líquidos o sangre, lo que provoca una caída extrema de la presión arterial y dificulta que el corazón bombee y lleve sangre al resto del cuerpo. Esta situación fue consecuencia de la brutalidad de los golpes que le causaron heridas muy profundas y una gran pérdida de sangre. Como resultado de esto, se le acumuló una gran cantidad de líquidos alrededor del corazón y alrededor de los pulmones, causándole tanto un derrame pericárdico como un derrame pleural. Por eso, cuando el soldado romano le atravesó el costado con una lanza, salió una mezcla entre sangre y agua. A día de hoy sabemos que ese es un signo claro de un fallecimiento. Este detalle médico no solo confirma que Jesús realmente murió en la cruz, sino que refuerza la credibilidad del relato de Juan cuando ese detalle solo lo pudo saber un testigo directo de los hechos. Además, a lo largo de los siglos, el hecho de que saliera agua ha tenido múltiples interpretaciones simbólicas, como representar el bautismo o el Espíritu Santo, ya que en aquella época no se comprendía el origen físico de ese fenómeno. Hoy, gracias al conocimiento médico, entendemos que esa mezcla de sangre y agua fue el resultado natural de las condiciones extremas que estaba sufriendo Jesús, lo cual aporta aún más veracidad al Evangelio. ¿Estamos completamente seguros de su medición de días? Entonces, esta es una pregunta interesante debido a las diferencias entre cuando el Evangelio de Juan dice que Jesús murió comparado con los sinópticos, porque Juan parece estar usando la convención romana de contar el tiempo. Y los otros evangelios, cuando describen el momento, parecen estar usando las judías. Y de hecho, si correlacionas entre los dos, coinciden bastante bien. Entonces, la cosa es que para los judíos cualquier parte de un día se consideraba un día. Así que 3 días y 3 noches se convierte casi en un modismo para cualquier parte de ese día es el día. Así que sí, si Jesús, y porque cuentan la tarde y la mañana, de tarde a mañana es el día, es muy posible que no fuera como pensaríamos en 3 días de 24 horas, especialmente si muere el viernes y se despierta el domingo. Así que eso realmente haría que fuera menos tiempo que más tiempo. Sí. Así que no es como si tuviera tiempo de recuperación. Oh, no, no tuvo tiempo de recuperación. Eso es lo que estoy diciendo. No es como si 3 días fueran realmente 3 meses. Bien, para contextualizar esto, vamos a aclarar cómo los judíos medían el tiempo, ya que su forma de contar los días es diferente a la nuestra. Para ellos, el día comenzaba al atardecer, cuando el sol se ponía, no a la medianoche como es para nosotros. Esto explica por qué los discípulos tenían tanta prisa por bajarlo de la cruz y sepultarlo. Según los relatos, Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde de un viernes, y solo tenían unas pocas horas hasta que empezara el Sabbat al atardecer, alrededor de las 6 de la tarde, un día sagrado en el que no se puede realizar ningún trabajo y ni siquiera entierros. Teniendo esto en cuenta, se cuentan 3 días. El viernes cuenta como el primer día, aunque solo quedaran unas horas. El sábado, día completo de reposo, y el domingo, ya que Jesús resucitó al amanecer, que para ellos ya era parte del tercer día. Es decir, aunque no cumplan 72 horas exactas en la forma que tenían los judíos de contar el tiempo, esto cumple con la expresión de que Jesús resucitó al tercer día. Espero realmente que os haya gustado este vídeo, muchas gracias por llegar hasta aquí, ha sido de un formato distinto, espero que os haya sido ameno y que os haya quedado claro el mensaje, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente.